Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este hermoso domingo que el Señor nos regala. Pedimos por las intenciones de cada uno de ustedes. Pedimos por todas aquellas personas que están enfermas. Todos ustedes, pues yo creo que tienen algún enfermito o algún conocido que tiene algún mal y están pues sufriendo corporalmente. Entonces pedimos por ellos, pedimos por la salud del licenciado Francisco Vitalecio Somoza. También pedimos por sus hermanos difuntos, por el eterno descanso de Alberto Cohen, María Celia de Cohen, difuntos de familia Cohen, Norma Namor y las almas del purgatorio, especialmente las que no tienen quien rece por ellas. Por todas estas intenciones y las que ustedes tienen presentes, para celebrar el lamento sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y entre ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor,
Oremos, Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman. Infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas, que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi templo será la casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Pues, si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será su reintegración, sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia como ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendiga. Jesús predicaba el Evangelio del Reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí.
mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, gracias a Dios hemos llegado a un domingo más, a una celebración del Día del Señor, donde recordamos, conmemoramos la Pascua de Cristo, la resurrección de nuestro Dios. Y como siempre la palabra de Dios va a iluminar nuestra vida, como siempre la palabra de Dios es una guía para nuestro caminar en nuestra vida cristiana. En el pueblo de Israel había un sentir bastante común y que lo compartían todos los que formaban parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Había un sentimiento de nacionalismo bastante arraigado en las personas de Jerusalén, en las personas del pueblo de Dios, hasta el punto de pensar de que ellos eran los privilegiados, y pues de hecho así lo eran, de que a ellos Dios los había elegido como su pueblo. Pero este nacionalismo u orgullo nacionalista que existía entre ellos, de repente los volvía bastante egoístas y también los volvía un poco herméticos, es decir, ensimismados, encerrados solo en ellos, sin ver a los demás y sin prestar atención a los demás. La primera lectura que hoy hemos escuchado es un reflejo de que Dios no se enfoca a un pueblo. Sí, Él se ha elegido un pueblo, Él ha tenido predilección por un pueblo. Sin embargo, la misericordia de Dios, el amor de Dios, no se aferra a algo o a alguien en específico, sino que es general, es grande, no tiene barreras, no tiene fronteras. Y hoy la primera lectura así lo ha expresado. Y en algunas otras ocasiones de la misma manera, los profetas han dicho cosas semejantes. Por ejemplo, aquel que decía que del norte, del sur, del este y del oeste vendrán con aclamaciones pues a adorar a Dios, y el Señor va a convocar de todos los rincones de la tierra a su monte santo, a Sión, para un banquete exquisito. Entonces estos textos iluminan que el Dios no es exclusivo, pero el judío sentía que él era exclusivo de Dios, sentía que él era el único y que ellos tenían el mérito de haberse ganado el cariño de Dios, y por eso Dios los había escogido. Veamos un poco este nacionalismo. ¿A qué los llevó este nacionalismo a los judíos? A tener una actitud cerrada de reproche y hasta de odio para otros que no fueran judíos. Y eso lo vemos bien plasmado, hermanos, cuando vemos aquellas lecturas donde los judíos o donde el pueblo de Dios
causa el reproche a estas naciones extranjeras. Y de hecho, aquellos que no eran considerados parte del pueblo de Dios, se les denominaba de formas bastante peyorativas. Y hoy Jesús, siendo un judío, acordémonos, hermanos, que Jesús también es verdadero Dios y verdadero hombre. No solamente se encasilla en una dimensión, es hombre completo, hombre verdadero, y es Dios completo, Dios verdadero. Y él pues ha crecido, él se ha desarrollado en una cultura judía. Y hoy se ve reflejado este nacionalismo, pero también debemos de tener en cuenta que Cristo nos quiere dar una enseñanza. En estos días atrás había salido ya este evangelio y lo habíamos meditado y habíamos dicho el por qué esta actitud de Jesús que de repente choca con nuestra fe, con nuestra espiritualidad y con la imagen que nosotros tenemos de Jesús. Ya habíamos explicado por qué. Nada más así de forma general lo digo. La mujer que se acerca a Jesús es cananea, es extranjera. Del pueblo al que ella pertenece había muchos hombres que practicaban la magia, la hechicería, etc. Por lo tanto, para que no hubiera una confusión de estos hombres con Jesús, Jesús la pone en esta circunstancia hasta que ella se doblega y pues ahí ve Jesús que es una fe verdadera. La palabra de Dios es pedagógica, siempre nos va a enseñar. Pero si vemos desde otra perspectiva también, hermanos, como les digo, Jesús es judío y tiene este arraigado nacionalismo también, pero lo vamos a ver también como una enseñanza. ¿Qué sucediera? ¿Qué pasara? Veámoslo desde nuestra vida. Si todo lo que nosotros le pedimos a Dios, a la primera, Él nos lo concediera. ¿Qué sucediera si cada vez que nosotros tuviéramos nuestros caprichos de repente y se los pidiéramos a Dios, Él nos lo concediera? Lo que hoy podíamos nosotros contemplar, aparte del nacionalismo que existía ya en la cultura judía, que ellos se sentían orgullosos de ser judíos, y de hecho dice un profeta que las naciones tendrán que agarrarse del borde del manto de un judío para ir al cielo. Si dejamos de lado eso, porque eso existía en el pueblo de Israel, eso era algo común en ellos, de sentirse orgullosos de ser parte de ese pueblo. Si lo vemos desde esta perspectiva, si a la primera Jesús se hubiera dado vuelta, se hubiera fijado en ella y le hubiera concedido aquello que ella pedía, probablemente de su persona, de esta mujer, no hubiera habido una actitud de verdad creer de que Jesús es diferente. Y también no hubiera marcado muy probablemente en la vida de esta mujer aquel encuentro con Jesús, porque ella tuvo que dejar su vida atrás, doblegarse a Dios, doblegarse a Jesús. Doblegarse no lo entendamos de una forma que Él lo hizo de una forma despectiva o que quiso humillarla, sino que ella debería de reconocer de que su vida como no perteneciente al pueblo de Israel, ahora debe de reconocer a un verdadero Dios en la persona de Jesús, y ella sí lo hace. Ella dice que se postra delante de Él y lo increpa, le dice: Señor, ayúdame. Ella, en otra circunstancia, quizás nosotros fuéramos, en la primera prueba, en la primera circunstancia que no me hizo caso, hubiera dicho: pues no me hizo caso. Y quizás hasta le hubiéramos dicho de cosas, porque no nos había hecho caso y nos había despreciado.
Ella no, ella se olvida de sí misma, ella renuncia de sí misma, como dice el Señor, el que quiera seguirme, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo y que me siga. Ella se negó a sí misma y se entregó a Jesús. Quizá, hermanos, nosotros debamos de aprender también un poco a cada día negarnos un poco más de nosotros mismos. Pensamos nosotros de que cuando hacemos nuestra oración y cuando nos acercamos a Jesús, a la primera, Jesús nos va a escuchar, Dios nos va a escuchar. Puede ser, hermanos, hermanas, que Dios está esperando que nosotros hagamos un antes y un después en nuestra vida, como esta mujer lo hizo. Esta mujer tenía un antes, pero al encontrarse con Jesús y al ver esta actitud de Jesús, ella tomó la resolución de tener un después. Ella no se quiso quedar en el antes, ella quiso someterse, ella quiso arrancar de ella aquello que traía en su vida y postrarse ante Jesús. Porque bien fácil sería, hermanos, si Dios fuera como nosotros quisiéramos, si Dios fuera a nuestra medida, nosotros hiciéramos lo que quisiéramos, dijéramos lo que quisiéramos, y pues nos daría igual, porque diríamos, pues Dios me escucha y Dios me quiere así como soy. Y claro, nos quiere así como somos, pero también quiere de nosotros que también pongamos de nuestra parte para que podamos ser diferentes. Porque Dios no siempre, y a veces creo que nos ha pasado, y hasta se le hemos dicho a Dios, que hasta a veces sentimos que Dios no nos escucha, que a veces sentimos de que nuestra oración no tiene fruto. Yo en lo personal, les comparto, he tenido esa sensación en algunas ocasiones, pero viendo este Evangelio podríamos pensar nosotros, Dios quiere algo más de nosotros. Dios quiere que dejemos ese antes y que busquemos un después del encuentro con Dios. Porque a veces nosotros nos acercamos a Dios, tenemos la actitud, como la mujer lo hizo, de pedirle y de presentarle nuestras oraciones, nuestras necesidades, pero no queremos ser diferentes, pero queremos seguir siendo los mismos. No queremos abandonar aquello que ya traemos y que sabemos nosotros que no está bien. Y queremos que Dios nos escuche, que Dios nos atienda. Dios nos escucha, hermanos, y nos puede atender, pero Él también quiere que nosotros pongamos de nuestra parte. Él también quiere que nosotros pues vayamos dejando un poco aquello que traemos en nuestra vida. La mujer así lo hizo, y la palabra de Dios en la primera lectura es un reflejo de esto, que estos pueblos, siendo aún no parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, no siendo parte de los judíos, la primera lectura así lo plasma. Ellos, encontrándose con Dios, lo van a adorar, dice, en el templo, porque mi templo es casa de oración, y ese será el lugar de encuentro para adorar a Dios. Quiere decir, hermanos, que aquellos que verdaderamente reconozcan a Dios, aún no siendo parte del pueblo, van a tener un lugar también reservado, un lugar privilegiado para adorar a Dios, para brindarle su honor y su homenaje. Por ello, hermanos, yo creo que debemos de poner de nuestra parte también, no solamente pedirle a Dios, presentarle a Dios nuestras intenciones y necesidades. Cada vez, cada ocasión, cada oportunidad que tenemos de acercarnos a Dios debe de ser como un paso más que queremos avanzar en nuestra vida cristiana. No puede ser que yo le pida a Dios, no puede ser que yo le presente mis necesidades a Dios desde lejos. Al presentárselas, tenemos que caminar un paso cada vez más cerca de Él. ¿Y esto qué implica? Ir dejando atrás nuestra vida, ir dejando atrás nuestro yo, ir renunciando cada día a mí mismo. Como la mujer lo hizo, renunció a sí misma y se acercó y se doblegó a Dios, se postró ante Dios.
Y ahí es donde Jesús reconoce que la mujer de verdad tiene fe y quiere ser diferente. Y así se lo concede. Y yo les aseguro, hermanos, hermanas, que a partir de allí, la vida de aquella mujer no fue la misma. Yo les aseguro, hermanos, que, y como lo hemos visto en algunos pasajes del Evangelio también, que habiendo tenido este encuentro con Dios, la vida de esta mujer fue muy diferente, cambió. Así nosotros, cada vez que tengamos un encuentro con Dios, debe de ser una experiencia que nos ayude a ser diferentes, a cambiar, a tener una actitud mejor para con Dios, una actitud mejor con nuestros hermanos. Porque ¿de qué sirve, hermanos, estar cerca de Dios o querer acercarme a Dios y yo soy lo mismo? No me sirve de nada. Y de ahí vienen, claro, en algunas ocasiones las personas tienen razón, ¿no? De ahí viene aquella crítica que hacen de repente a los cristianos: de balde es cristiano y miren cómo es, de balde va a la iglesia y miren cómo es. Porque a veces nuestra vida va en línea opuesta a nuestra fe o a lo que nosotros profesamos. Que Dios nos ayude, que cada día que nos encontremos con Él, cada oportunidad que tengamos de encontrarnos con Él, podamos ir dejando un poco también nuestro yo. Renunciemos a nosotros mismos cada día y cada experiencia que tenemos del encuentro con Dios. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá debe venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con todo el corazón y con todo el alma, pidamos, hermanos, al Señor que nos escuche diciendo: te rogamos, Señor, óyenos. Te rogamos, Señor, óyenos. Por la Iglesia Inmaculada del Dios verdadero, extendida por todo el universo, pidamos la plenitud del amor de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los que rigen los destinos de los pueblos e influyen en la paz del mundo, pidamos el espíritu de justicia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los que son víctimas de la debilidad humana, del odio y de la envidia, y de los innumerables errores del mundo, roguemos al Redentor misericordioso. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los ausentes y los encarcelados, por los débiles y oprimidos, y por los justos que sufren persecución, roguemos a Jesús el Salvador. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los aquí reunidos y por los que nos sintonizan por los medios de comunicación, invoquemos al Señor de la Gloria para que sea Él nuestra fortaleza. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los que reclaman con fidelidad la palabra de la salvación, pidamos la sabiduría del Hijo de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Pedimos al Señor por todos nuestros feligreses, para que en esta nueva apertura que ya nos estamos preparando para ello, que sea de gran interés, de gran necesidad y sobre todo que seamos personas con esa capacidad de obediencia y de no dejarnos llevar por los
malas ideas de otras personas, sino que hagamos lo que nos manda nuestra Santa Madre Iglesia, principalmente para cuidar nuestra fe. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Padre de bondad y Dios de todo consuelo, que tanto amaste al mundo, que le diste a tu Hijo unigénito, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Oren, hermanos, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza con glorioso intercambio, para que, al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia, que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con el fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándole gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó un cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza en la vida eterna. Será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo y llevar a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, sigamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que hoy reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu, como hijos amados de Dios, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos.
cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Sangre de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nadie de temer, Señor, si me protege tu amor y tu poder, me llevas de la mano. Todo bien, Señor, tú me levantas y vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Así sea. Alma de Cristo, Santifica. cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, Embriágame. agua del costado de Cristo, Lávame. pasión de Cristo. Conforta. Oh buen Jesús, Óyeme. dentro de tus llagas, Escóndeme. no permitas Que me aparte de ti. del maligno enemigo Defiéndeme. en la hora de mi muerte, Llámame. y mándame ir a ti, Para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, Él que reina por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz del reino. Descansen en paz. Así sea. Seguimos sugiriéndoles, invitándolos también a que recordemos que estamos viviendo en tiempos difíciles de contagios de este coronavirus. Entonces, se habla ya de muchas iglesias que ya están abriendo, ¿verdad? Muchas parroquias que ya están abriendo. Aquí nosotros todavía no comenzamos, pero ya vamos a empezar nuestros protocolos, a organizarnos bien para ese protocolo que hay, para tener medidas necesarias y no contagiarnos de este coronavirus. Entonces tenemos que ser obedientes, aunque nos cueste, ¿verdad? Entonces
no tenemos que ser dejados también por alguna cosa de decir, bueno, voy a la parroquia, me dijeron que solamente una persona por familia o nada más una persona por grupo, pero yo voy a llevar a 2, a 3, al fin ya estando ahí, no creo que no nos dejen entrar, etc. Son detalles que pareciera que son muy simples, pero a la larga afectan a los demás. Somos una iglesia que gracias a Dios, pues los templos se llenan, principalmente los domingos, pero ahora es diferente, estamos comenzando, entonces hay que hacer conciencia, hay que enterarse de lo que nos dicen nuestros párrocos, de lo que nos dice nuestra iglesia en las nuevas aperturas o reaperturas de la parroquia, ¿verdad? Se van a abrir las puertas para que podamos ya escuchar la misa, pero con las debidas medidas necesarias. Hay que obedecer, ¿verdad? Y si te dicen, sabes que tú no vas a entrar porque estás ya muy ancianito, muy ancianita y es delicado, pues quédate en casa, no lleves los niños porque sabes que no hay donde estén y es difícil controlar niños, etc. Hay muchas medidas, como por ejemplo también si vas y sientes fiebre, no te van a dejar entrar, ¿verdad? Porque pues están con ese aparatito, ¿verdad? El que mide la temperatura, y si tienes temperatura, ¿cómo vas a estar ahí adelante de todos? ¿Qué tal si son principios o son ya síntomas del coronavirus? Entonces hay que ser obedientes, ¿verdad? No por saber que ya se va a abrir la iglesia, las puertas del templo, ya vamos a ir ahí todos como locos, ¿no? Como animalitos, sin obedecer, o a veces hasta los animales obedecen más que uno, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que acatar las medidas necesarias que nos da nuestra iglesia. Entonces hay que enterarnos sobre esto, ¿sí? Cuidarnos y sobre todo hacer oración, mucha oración, ahora más que nunca, más que se necesita bastante, ¿verdad? Entonces a eso les comento, les comparto eso, y pues estamos en sus oraciones, estamos rezando por ustedes. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Les recuerdo que hoy es domingo, hoy también celebramos a las 5 de la tarde, entonces es transmitida igual la misa por este medio de comunicación. Están todos invitados. Dulce Madre, no te alejes, tú dices una parte. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y haz que nos protejas tanto con la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San José Marero, Ruega por nosotros. San Óscar Arnulfo Romero. Ruega por nosotros. Señor.